Todos hemos oído hablar de Rusia como un país enorme, lleno de historia y poder, y con muchísimas mujeres hermosas, ¿no es cierto? ¿Pero sabías que hay un lado oscuro oculto tras esta gran nación? Acompáñenme en este viaje para entender mejor cómo este gigante de Europa del Este y el norte de Asia se convirtió en lo que es hoy. Regresemos en el tiempo, más concretamente a los albores del siglo XVII. Fue en esa época que la dinastía Románov comenzó a gobernar Rusia y se mantuvieron en el poder por más de 300 años. Imaginen, una familia gobernando tanto tiempo. Pero todo cambió a principios del siglo XX, cuando Lenin y los bolcheviques tomaron el poder, poniendo fin a la dinastía Románov. Y así comienza la historia de la Unión Soviética, liderada por Lenin hasta 1924. Después de Lenin, Stalin asumió el control y Rusia entró en una nueva era, marcada por la Segunda Guerra Mundial, donde se unió a las fuerzas aliadas para combatir a los nazis. Tras la guerra, comenzó la etapa conocida como la Guerra Fría, en la que Rusia y los Estados Unidos competían por el liderazgo mundial. No fue hasta 1985, con la llegada de Mikhail Gorbachov, que comenzaron a producirse cambios significativos. Gorbachov implementó reformas políticas y económicas, y en 1990 fue elegido presidente, poniendo fin a la Guerra Fría. Pero la Unión Soviética no se mantuvo por mucho tiempo. En 1991, después de un fallido golpe comunista, Gorbachov dimitió y la Unión Soviética se disolvió, dando lugar a la Rusia moderna que conocemos actualmente. Rusia, con un Producto Interno Bruto impresionante, es una de las mayores economías, pero no todo es tan bonito como parece. De 2012 a 2022, la economía rusa creció, en promedio, un 1,12% anual, lo que se considera un crecimiento estable. En 2022, Rusia tenía el quinto Producto Interno Bruto más grande del mundo, con unos 3.995 billones de dólares. Pero este crecimiento económico no se distribuye de forma justa entre la población. Mucha gente todavía vive en la pobreza y la corrupción es un problema grave en el país. En el índice de percepción de corrupción, Rusia alcanzó 72 puntos de 100, lo que señala un nivel sumamente elevado de corrupción. Esto significa que gran parte de la riqueza del país acaba en manos de unos pocos, dejando a la mayoría de la población sin acceso a los beneficios del crecimiento económico. Esta desigualdad es hoy uno de los mayores desafíos de Rusia. Pero a pesar de esto, Rusia continúa siendo una superpotencia con una considerable presencia a nivel global. Y hay mucho más por descubrir sobre este fascinante país. La corrupción en Rusia tiene raíces profundas que se remontan a la época de los zares. Desde entonces, solo se ha intensificado, pasando por el periodo comunista y hasta hoy. Durante el gobierno de Stalin, en 1948, 7 miembros de la Corte Suprema Soviética fueron suspendidos por aceptar sobornos sin que la situación mejorara con el tiempo. En la década de 2000, la corrupción en el gobierno llegó a costar a los ciudadanos casi 3.000 millones de dólares, y la cosa no paró ahí. Una encuesta reveló que la corrupción en el mundo de los negocios costó a los rusos hasta 33.800 millones de dólares. Un ejemplo impactante es el caso de un jefe del Departamento Anticorrupción de la policía, a quien se le encontraron 87 millones de libras esterlinas en efectivo. La corrupción se encuentra tan arraigada que es muy difícil de combatir, pues muchos de los implicados poseen poderosas conexiones tanto en el gobierno como en los negocios. ¿Has oído hablar de la mafia rusa? Estos grupos criminales son conocidos por sus actividades ilegales y su fuerte presencia en la cultura pop. La mafia rusa, también conocida como Vori, tuvo su origen en los gulags de Stalin, los campos de prisioneros comunistas. Tras la disolución de la Unión Soviética, la mafia rusa se mezcló con la nueva élite del país, creando una nueva generación de gánsteres empresarios. Ellos se involucraron en toda clase de actividad delictiva, desde lavado de dinero hasta el hackeo de computadoras.
Y lo más aterrador es que muchas veces estos criminales trabajan codo con el gobierno. Para entender la profundidad y complejidad de la influencia de la mafia rusa, vamos a explorar un caso real e impactante. Shengelia Badri Anzorovich, un empresario valiente, se convirtió en una figura central en una investigación de soborno que involucraba a la mafia rusa en 2015. En 2015, Shengelia decidió cooperar con la justicia y testificar contra miembros poderosos de la mafia rusa. Él proporcionó datos cruciales acerca de un soborno de $500,000 que había sido pagado a importantes oficiales de la policía de Moscú. Este soborno era parte de un esquema mayor, donde los líderes del crimen organizado estaban comprando protección y favores dentro de las fuerzas policiales. Gracias al testimonio de Shengelia, uno de los principales jefes de policía fue condenado a 13 años de prisión. Esta victoria contra la corrupción y el crimen organizado tuvo un alto costo. En 2018, 3 años después de su declaración, Shengelia fue hallado sin vida en su Mercedes en San Petersburgo. Su trágica muerte puso de relieve los riesgos que enfrentan quienes desafían a la mafia rusa. Este incidente ilustra cómo la mafia rusa opera con una combinación de influencia política e intimidación. No solo controlan actividades ilegales, sino que también tienen una presencia significativa en sectores legítimos de la economía. A menudo colaboran con autoridades corruptas, lo que dificulta aún más la lucha contra el crimen organizado. En Rusia, la vida femenina, en especial la de las más bellas, puede sufrir explotación y desigualdad. En algunas partes del país son tratadas como mercancías, y un caso extremo que ilustra esta realidad es el de Peter Listerman. Peter Listerman es un ruso conocido por ser casamentero y su agencia de acompañantes VIP, que contrata modelos rusas y ucranianas. Ganó notoriedad debido a sus vínculos con personajes influyentes, entre ellos el conocido Jeffrey Epstein. Listerman se hizo famoso por vender modelos a oligarcas e incluso por una declaración impactante, donde dijo haber vendido a su esposa por $1 millón. Esta explotación no se limita a casos extremos como el de Listerman. En Rusia, existe una cultura de cosificación y desigualdad de género que afecta a muchas mujeres. Las jóvenes y aspirantes modelos, frecuentemente, son el objetivo de individuos poderosos que se aprovechan de su vulnerabilidad. Las promesas de vida glamurosa y oportunidades profesionales a menudo resultan en abuso y explotación. La industria del modelaje en Rusia es particularmente complicada. Muchas jóvenes, atraídas por la perspectiva de fama y éxito, acaban involucradas en redes de explotación. Estas redes son operadas frecuentemente por individuos con conexiones significativas, tanto en el sector privado como en el gobierno, lo que dificulta la huida de estas mujeres. Además, la desigualdad económica y social en el país exacerba esta situación. La disparidad de riqueza entre la élite rica y la población general crea un ambiente donde la explotación es más probable. Las mujeres de familias menos privilegiadas pueden sentirse presionadas a aceptar ofertas cuestionables con la expectativa de mejorar su situación económica. La historia de Peter Listerman es solo un ejemplo de cómo la corrupción y la desigualdad afectan la vida de la gente común en Rusia. Es reflejo de un problema mayor que debe abordarse para proteger los derechos y la dignidad de las mujeres. A pesar de los desafíos económicos y sociales, Rusia posee una inmensa herencia cultural con tradiciones que van desde la música clásica y el ballet hasta la literatura y el cine. En Rusia, la gente valora mucho la familia y la comunidad. Las festividades tradicionales como la Navidad Ortodoxa y el Año Nuevo son celebradas por la población rusa con inmenso entusiasmo. Pero el impacto de la corrupción y el crimen organizado se puede sentir en la vida cotidiana. Por ejemplo, una reciente polémica envolvió a policías rusos quienes modificaron sus uniformes de forma no reglamentada. La situación comenzó cuando algunos policías rusos, tanto hombres como mujeres, empezaron a hacer alteraciones en sus uniformes oficiales. Los hombres se cortaban las mangas de las camisas para que fueran más cómodas o tuvieran más estilo,
mientras que las mujeres acortaban las faldas de sus uniformes buscando quizás un aspecto más moderno o atractivo. Pero estas modificaciones no cumplían la normativa del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior de Rusia, responsable de la supervisión de las fuerzas policiales, decidió intervenir en 2023. Ellos establecieron un estándar más rígido para los uniformes, requiriendo que todos los oficiales mantuvieran una apariencia profesional y reglamentada. Esto incluía prohibiciones contra la modificación de los uniformes, además de garantizar que estuvieran siempre limpios y bien ajustados. Esta medida se adoptó no solo con el fin de mantener la disciplina y la uniformidad, sino también para asegurar que los oficiales de policía proyectaran una imagen de seriedad y respeto. Y bien, ¿te gustó esta inmersión en la historia rusa? No te olvides de dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido intrigante. Así que comenta Rusia para que sepa que has llegado hasta aquí. Dinos en los comentarios qué aspecto de Rusia te fascinó más. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Gracias por acompañarnos. Estate atento a más historias fascinantes y reveladoras. Ahora vayamos al contexto europeo. Yo tuve una experiencia al visitar 3 veces una casa de citas. Básicamente esas casas trajeron mujeres de Rusia. El negocio aquí, amigos, es bueno. Muy bueno. ¿Y qué pasa? Se quedan allí bailando como si nada. Pero ¿sabes? Sí, casi todas son rubias con el estándar que ya imaginarán. A veces en 10 minutos ganan 300 o 400 reales. Mucha gente busca el éxito en la vida. En el pasado, algunas generaciones antes, aspiraban a estudiar y desarrollar sus carreras. Algunos deseaban ser médicos, abogados y otros. Quienes ejercían esas profesiones se ganaban un gran respeto y cumplían sus sueños con salarios atractivos. Con el avance de la tecnología y las profesiones, las cosas cambiaron. Parece que a la gente le importa menos seguir una carrera tradicional o ganarse el respeto a través del trabajo. En cambio, buscaron maneras más sencillas de obtener dinero. La presión financiera en un mundo cambiante. Parece que cada vez más lo que importa no es tanto lo que hacemos, sino cuánto dinero ganamos, ¿no es así? Y esta búsqueda de caminos fáciles para ganar dinero puede ser especialmente desafiante para hombres y mujeres. Las mujeres en particular a menudo sienten la presión desde la adolescencia para alcanzar cierta estabilidad financiera. ¿Y cómo se manifiesta esto? Bueno, es un proceso que a menudo comienza con algo que casi todo el mundo tiene: un teléfono inteligente. Desde temprana edad, las mujeres están expuestas al estilo de vida aparentemente lujoso de sus pares en las redes sociales. Ven fotos de viajes increíbles, ropa cara, y empiezan a desear esa misma vida para ellas. Especialmente en lugares donde es difícil encontrar oportunidades de trabajo bien remunerado y las familias no tienen mucho dinero. Esa presión puede ser aún mayor. Entonces, ¿qué sucede? A menudo, acaban cayendo en trampas financieras, buscando caminos rápidos para lograr ese estilo de vida sin considerar las consecuencias. Es importante entender estas presiones y buscar formas saludables de manejarlas, en lugar de dejarse llevar por decisiones financieras arriesgadas. En este momento, algunas mujeres, incluso con una situación económica por debajo del promedio, pero físicamente atractivas, asumen grandes riesgos y se aventuran en diversas búsquedas, intentando obtener dinero de una forma más fácil. Por ejemplo, estas mujeres sueñan en grande al postularse a diversas agencias de modelos en sus países, con la meta de, eventualmente, llegar a Europa y Estados Unidos. Si la familia lo permite, algunas mujeres buscan oportunidades en lugares que ofrecen trabajos de modelaje o baile. Algunas logran cumplir sus sueños y reciben propuestas de marcas de ropa y cosméticos, convirtiéndose en la imagen de varias campañas en distintas plataformas, incluidas las redes sociales. Pero no todas corren con esa suerte y se enfrentan a lo inesperado. Rusia es una nación enorme, con una población de 150 millones de habitantes y una vasta extensión territorial. Es considerado uno de los países más importantes del mundo y tiene varias regiones autónomas con una gran diversidad étnica. Sin embargo,
Las condiciones de vida en Rusia no son sencillas y la gente a menudo se enfrenta a eventos políticos que impactan negativamente en sus vidas. A menudo, estas situaciones impulsan a las personas a buscar oportunidades en agencias de modelos. Las inscripciones en estas agencias se realizan generalmente en línea y atraen a personas de diversas regiones de Rusia con criterios particulares para sus perfiles. Sin embargo, no todos son seleccionados, aunque cumplan con los criterios. Entre los requisitos se incluye tener menos de 25 años de edad y una estatura superior a los 160 centímetros. El gobierno con frecuencia cuestiona la autenticidad de estas agencias, pese a que administran sus operaciones de forma oficial y profesional. Sin embargo, la credibilidad de estas agencias no siempre es clara, y muchas personas pueden encontrarse en situaciones difíciles al intentar seguir este camino. Las mujeres son invitadas al estudio después de una preinscripción, sin tener idea de lo que les espera. En un instante están en fila, cada una soñando con emigrar a Occidente. Sus edades y medidas corporales quedan registradas en los documentos que poseen. La participación en estas agencias es habitual en la sociedad rusa, donde la estructura familiar a menudo favorece esta búsqueda, incluso sin que se conozca su autenticidad. Al cabo de un rato, llega un hombre y empieza a evaluar a cada modelo individualmente, posiblemente forjando sus destinos. Aunque el sistema educativo en Rusia es bastante bueno, el verdadero problema son los ingresos. Imagina estudiar para ser médico en Rusia, donde la profesión genera una media de $1,000. Eso no es suficiente para garantizar la felicidad, sobre todo teniendo en cuenta que muchas profesiones exigen un gran esfuerzo mental y envejecen a la gente prematuramente. Sin embargo, si eres una joven rusa, posees una ventaja significativa sobre tus compañeras de otras naciones, ya que a menudo se destacan por su belleza y excelente condición física. Por eso, las modelos rusas son las preferidas de las marcas. Este es el factor más importante en la proliferación de estas agencias falsas. El bajo poder adquisitivo lleva a las jóvenes rusas a profesiones que valoran la apariencia física más que el conocimiento. Por ejemplo, Ana, una joven de 18 años que vive en un pueblo de Siberia, perdió a su padre y a su hermano en un accidente de tráfico cuando era más joven. Su familia enfrentó dificultades financieras y se vio forzada a mudarse a una aldea en Siberia, donde residen en un apartamento viejo. Ana soñaba con ser pintora. Bud sabía que no podría ganar dinero con esa profesión en Rusia, así que decide buscar oportunidades como modelo, aún sin saber el resultado. Su madre lo ve como la única esperanza de Ana en la vida. Aunque el modelaje es una profesión lucrativa, siempre hay una parte negativa. Las agencias de modelos pueden prometer mucho, pero la realidad puede ser muy distinta. Por ejemplo, se convoca a las jóvenes a agencias con la promesa de oportunidades de modelaje, pero terminan tomándoles fotografías desde diversos ángulos, incluyendo fotos íntimas. Esas fotos pueden terminar en posesión de las agencias, frecuentemente sin la anuencia de la persona retratada y solo utilizadas de forma no autorizada. Esto es precisamente la trampa inherente a este tipo de negocios. Estas agencias exigen entre $500 y $1,000 durante el proceso de inscripción. Muchas personas, confiando en la aparente seriedad de las agencias y la promesa de oportunidades, pagan estas tarifas y proporcionan cientos de fotos suyas. Después, las agencias falsas venden los números de teléfono de las jóvenes a personas adineradas e incluso sirven de intermediarias, ofreciendo oportunidades laborales tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, detrás de estas ofertas aparentemente normales, hay grupos criminales que manipulan el proceso para explotar a jóvenes ingenuas. Estos criminales no intimidan directamente a las chicas, sino que les ofrecen oportunidades que pueden parecer legítimas, pero que en realidad esconden un lado oscuro. Hombres adinerados, tanto de Rusia como de lugares como el Reino Unido y los Estados Unidos, se casan con estas jóvenes, a menudo con la mediación de estas agencias fraudulentas. Ahora, las agencias se esfuerzan en convencer y conectar a rusas jóvenes con hombres ricos, aprovechando su vulnerabilidad para una vida mejor. Lamentablemente, esta táctica suele tener éxito.
Si alguna vez te has cuestionado cómo los estadounidenses adinerados hallan y contraen matrimonio con personas 20 años menores, así es como funcionan estos juegos mentales. Parece que esto es lo mejor que les puede pasar a las chicas rusas en manos de estas agencias. Sin embargo, en otro escenario hay algo todavía peor. A algunas chicas les llegan ofertas de trabajo directas que prometen mucho más dinero del que podrían ganar como modelos. Las empresas se esfuerzan en convencerlas, pero en realidad engañan a estas jóvenes. Si tienen éxito, estas chicas son llevadas de Rusia a Perú, Dubái o Arabia Saudita, donde son empleadas como trabajadoras sexuales, un término eufemístico. Con el tiempo, estas chicas se dan cuenta de que no pueden enriquecerse en esos lugares, pero luchan por liberarse de las personas que las engañaron. Esto marca un giro decisivo en la vida de estas jóvenes, arrebatándoles el control de sus vidas. Actualmente, hay otros casos similares ocurriendo en todo el mundo. Lo dejaremos para el próximo video. Mientras preparo el próximo contenido sobre este mercado oscuro que también existe en Japón, echa un vistazo al video que aparece en pantalla. Gracias, chicos, y hasta la próxima.